terminando el cuatrimestre ya y la profe no aprendió. Bueno, voy a repetir el problema que vamos a resolver. Vamos a estar trabajando con el trabajo práctico 5, con el problema 1 y con el problema 3. Bien, entonces, ¿cómo podríamos acomodar esta expresión para que justamente nos queden separadas las variables? ¿Sí? ¿Cuál era la estrategia? Podríamos escribir la función P con P' de otra forma, que sería derivada de P sobre derivada de T por T igual a P y Ahí agrupamos está. las variables. Esa era una de las estrategias, ¿sí? Que es reescribir o escribir de otra manera esta expresión P', ¿sí? Escribirla como la derivada de la función P en función sobre la derivada de T, ¿sí? Esto es la derivada de la función P con respecto a la variable T, ¿sí? Es otra forma de escritura que nos viene bien para poder aplicar esto de separar las variables, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguiste, Karen? Yo agrupé, por ejemplo, dividí por ambos, multipliqué por ambos miembros de P, agrupé P por dP y dt por T. Y dt por t, ¿Sí? ¿así? Sí. Ajá. ¿Están de acuerdo? Sí. Si multiplicamos a ambos miembros en esta ecuación, si multiplicamos a ambos miembros por p, voy a escribir acá una p y acá voy a escribir la otra p. Acá nos queda d por p, que es lo que escribimos acá. Pero del lado derecho nos queda p por p, nos queda p al cuadrado. No se nos simplifica, si esa era tu intención, Karen. No, no, no. ¿No deberíamos dividir por p? Para que se nos simplifique del lado derecho. Sí. Claro, era dividir, perdón, no podía activar el micrófono. Se me había tildado y estaba intentando apretar y no podía activarlo. Quería Bien, decir que entonces sí, es dividir por ambos miembros, sí, sí. deberíamos dividir por p. Entonces, en este miembro, en el miembro derecho nos quedaría p sobre p, eso nos va a dar 1. A ver, lo vamos a escribir, así queda el detalle. Entonces, nosotros tenemos acá d de p sobre t por t. Uy. Si dividimos por p, acá nos quedaría por 1 sobre p, es lo mismo, ¿sí? O a t lo podríamos dividir por p, así, para el caso es exactamente lo mismo. Entonces ahora sí, podemos simplificar acá, esperen que voy a correr un poquito esto, ahí está. Entonces tendríamos que 1 es igual a diferencial de p sobre diferencial de t, y acá yo lo voy a ir acomodando un poquito para que vaya tomando forma, ¿sí? Bien, pero acá no terminamos de resolver el problema porque en el miembro izquierdo todavía nos siguen quedando mezcladas las variables, ¿sí? Y deberíamos ahora ir separando. Entiendo que la intención de Karen es agrupar del lado izquierdo todo lo que tenga P, todo lo que tenga la variable P, y del lado derecho todo lo que tenga T, ¿sí? ¿Qué factores tienen T? Bueno, este factor, ¿sí? Este factor está multiplicando, entonces deberíamos dividir por T para poder
simplificarlo en el miembro izquierdo, ¿sí? Entonces el 1 nos quedaría dividido por t. Y también tenemos otro acá, que es este diferencial de t que se encuentra dividiendo, ¿sí? Por lo tanto, deberíamos multiplicar a ambos miembros por diferencial de t. Entonces nos quedaría acá multiplicado el 1 sobre t por el diferencial de t. Y del lado izquierdo nos quedaría el diferencial de p por 1 sobre p. ¿Sí? Y de este modo tenemos en cada uno de los miembros las variables p y las variables t. No están mezcladas, ¿sí? Las hemos separado. Entonces ahora sí podemos hacer lo que vos habías hecho, Elin, que era integrar a ambos miembros para poder encontrar justamente el valor de la producción, ¿sí? La función que modeliza la ecuación de producción, ¿sí? Bien, entonces vamos a integrar a ambos miembros. Y acá vamos a tener que rememorar lo que vimos en las unidades anteriores. La integral de 1 sobre p, que nos da como resultado Logaritmo natural de p. un logaritmo natural de p. ¿Sí? Y del lado derecho obtenemos el logaritmo natural de t. ¿Sí? Más, le agregamos acá, más la constante. ¿Estamos? Bien. Pero nosotros estábamos interesados en encontrar o determinar el valor para p. ¿Sí? Entonces deberíamos ahora despejar p. ¿Cómo hacemos para eso? Y el logaritmo por propiedad pasa como potencia. Aplicamos exponencial, podemos aplicar exponencial a ambos miembros, ¿sí? Del lado izquierdo nos va a quedar p, y del lado derecho nos queda e elevado al logaritmo de t más c, ¿sí? Más esa constante. Bien, entonces acá encontramos nuestra función de utilidad. Podríamos, y siguiendo un poco también lo que mencionaba el profe Marcel, ¿sí? Resolver, acomodar un poco esta expresión para que resulte lo más simple posible, ¿sí? Cuando tenemos el logaritmo, la exponencial de un logaritmo, sabemos que eso nos da por resultado el argumento. Pero bueno, acá no sería el caso porque tenemos un más c. Me equivoqué. Primero, lo que podemos hacer en este caso, y recurriendo a las propiedades de la potencia, es como tenemos una suma en el exponente, eso significa que previamente, o lo podemos pensar como un producto de potencias que tienen la misma base, ¿sí? ¿Se entiende esto, lo que dije acá? Sí, yo lo pensé así Sí. también. Sí. Bien. Y ahora sí viene la propiedad que les dije anteriormente. Cuando tenemos una exponencial elevada a un logaritmo, ¿sí? Esto es igual a el argumento del logaritmo. Esto da t directamente, ¿sí? Y e a la c, como decía el profe Marcel, es lo mismo tener e a la c que tener una constante, ¿sí? Porque es un número, el número e, que está elevado a otro número, ¿sí? Que bueno, ya determinaremos. En definitiva, no es más que una constante. Entonces nos va a quedar la t multiplicada acá, y vamos a poner por una c mayúscula, por una k, por la constante que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos nuestra función de producción. Esta es nuestra función de producción general, ¿sí? Deberíamos ahora identificar cuál es la solución particular, ¿sí? ¿Por qué la solución particular? Porque nosotros tenemos condiciones iniciales para este problema
que nos las daba el problema cuando dice que se sabe que la producción al año, ¿sí? Que la producción al año es de 50.000 unidades. ¿Qué nos permite definir esta información? Nos permite calcular exactamente cuál es la constante C, ¿sí? Y de ese modo ajustarla exclusivamente para nuestro problema. ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, Sí, profe. entonces, decía al año, ¿no? Al año. ¿Qué sabemos? Que la producción al año, o sea, cuando T es igual a 1, es de 50.000 unidades. Bueno, y acá tendremos una ecuación para resolver, ¿no? Nos está diciendo que la producción es de 50.000 unidades, o sea, P, ¿para cuando qué? Cuando T es igual a 1. Entonces, de este modo, podemos despejar C y sabemos que C tiene este valor, 50.000. Entonces, nuestra función de producción, bajo estas condiciones iniciales, es esta. P en función de T es igual a 50.000 por T. ¿Sí? ¿Y qué función obtuvimos acá? Obtuvimos una función, como ustedes Lineal. habían dicho, una función lineal, ¿sí? Que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? O sea que es una función proporcional, tal cual lo describía el problema. ¿Sí? ¿Se entiende eso? De este modo, tendríamos el modelo. Nos faltaría ahora determinar cuál es el valor esperado para los 5 años, ¿no? Bueno, podemos evaluar esta función, ¿sí? O sea, lo que nos está pidiendo es evaluar la función en 5, es decir, a los 5 años tenemos que hacer 50.000 por 5, ¿sí? 250. ¿Se entiende eso? 5 por 5 nos da 25 y tenemos 4 ceros. Sí, 250. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Podríamos chequear esto de algún modo? En GeoGebra. Le podremos pedir a GeoGebra que nos resuelva la ecuación diferencial. Ecuación, no me acuerdo si ponía Edo o ecuación Resuelve diferencial. Edo. Podríamos pedirle que nos resuelva esta, que nos va a permitir agregar un punto, ¿no? Y la ecuación diferencial que tendríamos que resolver sería y' por x igual a y. Y el punto que tenemos es el 1,50. ¿Qué hicimos? A ver, a lo mejor lo resuelvo en la otra vista.
1 por X igual a Y. Nos dice que la ecuación diferencial es y igual a x y el punto es, a ver si nos resuelve la ecuación sin la c. Porque me está tomando este deslizado. Vamos de nuevo. Para resolver la ecuación, recuerden que el coeficiente de I', esperen que no lo encuentro. El coeficiente de I' tiene que ser 1, ¿sí? Entonces nos conviene pasar al otro miembro los demás términos, ¿sí? Y a ver si ahora me deja, si le agrego el punto, que es un montón que he hecho esto. Si nos agrega el punto, borré todo. Bueno, no sé. Porque no lo había puesto, sí, me parece recién. Vamos de nuevo. A ver si es. Ahí está. Entonces podemos resolver la ecuación diferencial sola, ¿sí? Y nos van a aparecer las constantes, o bien pedirle que la resuelva con la condición inicial, ¿sí? De este modo nos da el 50.000x. Bien. Bueno, ¿qué más? Analiza, dice, cómo varía el valor de la producción a medida que transcurre el tiempo. Bueno, si graficamos nuestra función de producción, sabemos que es 50.000 por T. Sabemos montones de cosas de la función lineal, ¿sí? Y lo que podemos decir es que, bueno, estaría creciendo, obviamente, de manera proporcional, tal cual lo menciona el problema, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta? No. ¿No? Bueno, vamos al problema número 3. ¿Qué dice el problema 3? Problema 3 dice, en muchos casos la cantidad demandada de un producto puede depender tanto del precio como del tiempo. Por ejemplo, se pueden analizar las tendencias de demanda a lo largo del tiempo, considerando factores como cambios en la preferencia de los consumidores, condiciones económicas, estacionalidad y eventos especiales. Estos modelos pueden ser de gran utilidad para las empresas al prever la demanda futura, planificar la producción, establecer precios y tomar decisiones estratégicas. Consideramos que la demanda está relacionada con el tiempo y se puede modelar mediante la siguiente ecuación diferencial de primer orden.
donde Q representa la cantidad demandada de bienes en miles de unidades y servicios en un momento dado. Y T representa el tiempo transcurrido en años. Bien. Supongamos que inicialmente la demanda de bienes y servicios fue de 100.000 unidades. Anticipa la demanda de bienes y servicios que tendrá para los próximos 5 años si se mantienen estas condiciones, justificando la respuesta. Bueno, el problema es muy parecido al anterior, ¿sí? Solo que ahora se nos ha modificado el contexto justamente, ¿sí? Y nos está pidiendo que determinemos qué va a pasar con la demanda, ¿no? Con las cantidades demandadas. O sea que tendríamos que estar resolviendo esta ecuación diferencial de modo que nos quede, de modo de encontrar una expresión del tipo Q en función de T, ¿sí? Las cantidades en función del tiempo que va transcurriendo, ¿sí? Esta ecuación parece un poco más simple que la anterior, ¿sí? Fíjense, tenemos Q' es igual a 3T más 2, ¿sí? ¿Cómo haríamos para iniciar? Y cambiar el Q' por, yo lo hice con X e Y en realidad, no me di cuenta. Puse de Y sobre de X. Y tendría que ser, Claro. Sí, yo a eh, veces también me pasa. bueno, la X es T, y la Y quedaría como Q. Claro, sería diferencial de Q sobre diferencial de T. De T. Sí, Ahí está. Bien. exacto. Y ahora sí, separamos las variables, ¿no? ¿Y cómo las separamos acá? dq es igual a 3t más 2 diferencial de t. Diferencial de T. Este diferencial de T, ¿sí? Multiplica todo. Abarca, Sí. claro, multiplica a toda esta expresión. Bien. Bueno, y ahora como queremos encontrar la expresión de Q, vamos a estar integrando el diferencial de Q, ¿sí? O integrando ambos miembros en realidad. Así. Bien, y la integral del diferencial de Q es la mismísima Q. Y ahora nos queda acá por resolver esta integral, que es una integral bien simple, ¿sí? Porque es un polinomio de grado 1, ¿sí? Entonces, esto nos queda 3 medios. 3 medios, exactamente, Sí. más 2t más c, ¿sí? Más las constantes, ¿sí? Bien. Y ahora estamos en la misma situación que recién. Esta es la solución general para esta ecuación diferencial, ¿sí? En la medida que nosotros le asignemos a c diferentes valores, vamos a obtener una función de demanda, ¿sí? Pero nuestro problema tiene condiciones iniciales que dice que inicialmente la demanda de bienes y servicios fue de 100.000 unidades. ¿Qué significa eso? Que cuando el tiempo era cero, las cantidades demandadas fueron de 100.000. ¿Cómo uso ese dato para encontrar C? Tendríamos que ver, a ver en qué unidades está. Q dice que está en miles de unidades, y el tiempo está dado en años. Bien, ok. Entonces, ¿cómo hacemos? Reemplazarías T por 0 y Q por 100. Exactamente. Esto de leer en qué unidades están expresadas cada una de las variables es muy importante, ¿sí? Porque no va a dar lo mismo reemplazar, por ejemplo, por 100.000 en este caso, que por el 100 nada más, ¿sí? Tenemos que estar atentos a eso. Más 2 por 0, esto nos da C. Entonces, C es igual a 100, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación de demanda
Nuestra ecuación de demanda es igual a 3 medios de T más 2T más los 100. Más los 100. ¿Sí? ¿Y qué obtuvimos acá? Una función ¿de qué tipo? Cuadrática. Es una función cuadrática. Entonces, vamos a verificar la función. T es igual a 3 medios cuadrado más 2T más 100. Vamos a buscarla, acá la tenemos a nuestra función. Tengamos en cuenta que vamos a estar representando en cada uno de los ejes, ¿no? En este caso, en el eje horizontal estaríamos representando el tiempo, ¿sí? Y en años, años. El color que se puso. Y en el eje vertical, ¿qué estaríamos representando? Las cantidades vendidas en miles. Las cantidades. Dadas en miles de unidades. Me cambió la letra. Bueno, ahí está. Bien, y nos está pidiendo que lo estimemos para dentro de 5 años. O sea que nos pide que calculemos Q en 5. Esto nos da este valor. ¿Sí? O sea que dentro de 5 años tendríamos 147.000 unidades aproximadamente como producción, ¿no? Q en 5, eso equivale a 140. ¿No serían, profe, las cantidades demandadas? Sí, 147.500 serían Claro, 500. unidades, ¿sí? Porque este número tendríamos que multiplicarlo por 1000, ¿sí? Bien, bueno, así se resuelve un problema a variables separables, ¿sí? La clave está en poder transformar estas expresiones que aparecen así, como Q', P', ¿sí? Escribirlas utilizando los diferenciales, el diferencial de Q sobre la variable, sobre el diferencial de T en este caso, y luego sí ir separando justamente las variables, ¿sí? Agrupando en un miembro la variable, todos los términos que tendrían la variable independiente, ¿sí? Y del otro la variable dependiente, que en este caso sería Q y T. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, si quieren preguntar Profe, algo sobre... Sí, yo sobre el punto B de este problema tendríamos que poner la gráfica, interpretar la gráfica. claro. Acá, como tenemos una ecuación de segundo grado, ¿qué podríamos decir? Para cuando las cantidades son mayores a 0, ¿sí? Vemos que ya nos toca la sección de la función, que tenemos una función, en este caso, la rama de esta función cuadrática es creciente, ¿sí?
Entonces estaría creciendo esta producción conforme está pasando el tiempo. Pero si nos hubiese tocado a lo mejor más corrida la parábola, donde nos hubiese tocado un mínimo, bueno, habría una sección donde estaría decreciendo aparentemente y luego se impulsaría nuevamente la producción. Pero no sé si ese tipo de función la encontraríamos en la realidad, ¿no? Al menos en un modelo sería difícil. Claro, bien. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? ¿Algún otro problema que hayan estado mirando y, no sé, quieren que los ayude, que los miremos? Por mi parte no, profe, todavía todo bien. Bueno, si pueden, revisen la parte del otro método que falta, ¿sí? Que es el de factor de integración, así cuando el profe Marcel lo va a explicar, ya tienen una idea de cómo va a funcionar eso, ¿sí? Y pueden aprovechar mejor la clase. Eso sería lo último que faltaría de ver, más allá de cada uno de los tipos de modelos aplicados a los diferentes contextos, ¿sí? Bien, bueno, entonces te dejamos por acá, si estás de acuerdo, y nos estamos viendo mañana a la noche, conmigo. Gracias, profe. Gracias, Rami. Gracias, profe. Muy bien, Hasta luego. que anden bien, chau, chau.